La paradoja del control absoluto. El autocontrol, esa capacidad que creemos dominar, esconde en su núcleo una paradoja inquietante. Mientras más intentamos controlarlo todo, menos control real ejercemos. Esta contradicción fundamental ha fascinado a psicólogos durante décadas, revelando que nuestra percepción del control es, en gran medida, una ilusión cuidadosamente construida por nuestra mente. El verdadero autocontrol no reside en la represión absoluta de nuestros impulsos, sino en la comprensión profunda de nuestros mecanismos internos más oscuros. La neurociencia moderna ha demostrado que el control consciente de nuestras acciones representa apenas el 5% de nuestra actividad mental total. El restante 95% opera desde las profundidades del inconsciente, donde residen nuestros instintos más primitivos, nuestros miedos ancestrales y nuestras motivaciones más genuinas. Esta revelación desafía directamente la noción tradicional del autocontrol como una fuerza de voluntad pura, sugiriendo en cambio que se trata de una negociación compleja entre diferentes sistemas neurales que compiten por el control de nuestro comportamiento. Los estudios del psicólogo Roy Baumeister revelaron que el autocontrol funciona como un músculo que se agota con el uso. Sin embargo, investigaciones posteriores han mostrado que esta fatiga del ego no es universal ni inevitable. Algunas personas desarrollan una resistencia extraordinaria a este agotamiento, no porque posean una voluntad superior, sino porque han aprendido a trabajar con sus impulsos oscuros en lugar de contra ellos. Esta comprensión nos lleva a reconocer que el verdadero poder no está en la supresión, sino en la transformación consciente de nuestras tendencias más destructivas. La historia está llena de individuos que alcanzaron niveles extraordinarios de autocontrol, pero muchos de ellos pagaron un precio psicológico devastador. Los monjes medievales que se flagelaban hasta el éxtasis, los estoicos que negaban sus emociones hasta la deshumanización, los ascetas que rechazaban todo placer hasta caer en una rigidez mental paralizante. Estos ejemplos extremos nos enseñan que el autocontrol mal dirigido puede convertirse en una forma de autotortura psicológica, donde el individuo se convierte en su propio carcelero más despiadado. La cultura moderna nos bombardea constantemente con mensajes sobre la importancia del autocontrol, pero rara vez nos advierte sobre sus peligros inherentes. La obsesión por el control perfecto puede llevarnos a desarrollar patrones de pensamiento obsesivo-compulsivos, donde cada impulso natural se convierte en una batalla épica entre el yo ideal y el yo real. Esta guerra interna constante no solo es agotadora, sino que paradójicamente debilita nuestra capacidad real de tomar decisiones conscientes y efectivas. El concepto de control en sí mismo debe ser examinado bajo una luz más oscura. ¿Qué significa realmente tener control? ¿Es la capacidad de reprimir nuestros deseos, o es la sabiduría para canalizarlos hacia propósitos constructivos? La respuesta no es simple, porque implica confrontar aspectos de nosotros mismos que preferimos mantener ocultos en las sombras de nuestra psique. El verdadero autocontrol requiere una valentía psicológica extraordinaria, la disposición a mirar directamente a nuestros demonios internos y aprender a bailar con ellos en lugar de huir aterrados. El teatro de las decisiones conscientes. Cada decisión que creemos tomar conscientemente es, en realidad, el acto final de un drama que se ha desarrollado completamente en las profundidades de nuestro inconsciente. Los experimentos de Benjamin Libet en los años 80 revelaron que nuestro cerebro inicia la actividad motora hasta 350 milisegundos antes de que seamos conscientes de nuestra decisión de actuar. Esta revelación sacudió los cimientos de nuestra comprensión del libre albedrío y plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza real de nuestro autocontrol. La ilusión de la decisión consciente se mantiene a través de un elaborado proceso de racionalización post-hoc. Nuestro cerebro, especialmente el hemisferio izquierdo, actúa como un narrador compulsivo que constantemente crea historias coherentes para explicar acciones que ya han sido decididas a nivel inconsciente. Esta capacidad narrativa es tan poderosa que puede convencernos de que hemos tomado decisiones por razones completamente opuestas a las motivaciones reales que impulsaron nuestro comportamiento. El verdadero desafío del autocontrol no es tomar mejores decisiones conscientes, sino influir en los procesos inconscientes que determinan estas decisiones antes de que lleguen a la conciencia. Esto requiere desarrollar una sensibilidad extraordinaria hacia las señales sutiles de nuestro estado interno, los cambios en la respiración, las tensiones musculares, las fluctuaciones emocionales mínimas que preceden a nuestros impulsos.
Solo cuando aprendemos a leer estos signos tempranos podemos intervenir en el proceso de toma de decisiones de manera efectiva. Los maestros del autocontrol a lo largo de la historia no eran personas que tomaban mejores decisiones conscientes, sino individuos que habían desarrollado una capacidad casi sobrenatural para percibir y modificar sus estados internos antes de que estos se manifestaran en acciones. Los samurái japoneses dedicaban años a entrenar esta sensibilidad, no solo para el combate, sino para cada aspecto de sus vidas. Su concepto de Sanshin, conciencia continua, representa una forma de autocontrol que trasciende la simple fuerza de voluntad. La psicología moderna ha identificado que las personas con mayor autocontrol no son necesariamente aquellas con más fuerza de voluntad, sino las que han estructurado su ambiente y sus hábitos de tal manera que las decisiones correctas se vuelven automáticas. Esta estrategia reconoce implícitamente que confiar únicamente en la decisión consciente es una receta para el fracaso. El verdadero poder está en programar nuestro inconsciente para que trabaje a nuestro favor. Sin embargo, esta comprensión plantea dilemas éticos profundos. Si nuestras decisiones conscientes son en gran medida ilusiones, ¿dónde reside realmente nuestra responsabilidad moral? ¿Somos realmente culpables de nuestros fracasos de autocontrol, o somos víctimas de procesos neurológicos que están más allá de nuestro control consciente? Esta paradoja nos lleva a reconocer que el autocontrol verdadero requiere una aceptación humilde de nuestras limitaciones, combinada con una determinación férrea para trabajar con estas limitaciones en lugar de contra ellas. La meditación y otras prácticas contemplativas pueden ser vistas como tecnologías específicamente diseñadas para intervenir en estos procesos preconscientes. Al desarrollar la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos completamente con ellos, creamos un espacio de maniobra entre el impulso inconsciente y la acción consciente. Este espacio, aunque puede durar solo fracciones de segundo, es donde reside la verdadera libertad humana. La alquimia de la transformación emocional. Las emociones no son simplemente estados que experimentamos, son fuerzas dinámicas que pueden ser transmutadas conscientemente de formas que la mayoría de las personas nunca imagina posible. La tradición alquímica medieval, más allá de su búsqueda literal de transformar metales, desarrolló un sofisticado sistema para la transformación psicológica que reconocía la naturaleza mutable de nuestros estados emocionales. Esta sabiduría ancestral encuentra eco en la neurociencia moderna, que ha demostrado la plasticidad extraordinaria de nuestros circuitos emocionales. La ira, esa emoción que consideramos tan destructiva, contiene en su núcleo una energía pura que puede ser canalizada hacia propósitos extraordinariamente constructivos. Los grandes reformadores sociales, desde Martin Luther King hasta Gandhi, no eliminaron su ira ante la injusticia, la transformaron en una fuerza implacable para el cambio positivo. Esta transmutación no es un proceso místico, sino una habilidad específica que puede desarrollarse a través de la práctica consciente y la comprensión profunda de la naturaleza energética de las emociones. El miedo, quizás la emoción más paralizante de todas, guarda secretos de supervivencia e intuición que pueden convertirse en herramientas de poder personal extraordinario. Los mejores atletas extremos no eliminan el miedo, aprenden a utilizarlo como una fuente de información hiperdetallada sobre su entorno y sus capacidades. El miedo bien canalizado se convierte en precaución inteligente, en preparación meticulosa, en una sensibilidad casi sobrenatural hacia los peligros reales y las oportunidades ocultas. La tristeza, esa emoción que nuestra cultura trata desesperadamente de evitar, contiene información profunda sobre nuestros valores más auténticos y nuestras necesidades no satisfechas. Las personas que han aprendido a procesar conscientemente su tristeza desarrollan una compasión y una sabiduría emocional que les permite conectar con otros a niveles extraordinariamente profundos. La tristeza transformada se convierte en empatía, en comprensión profunda de la condición humana, en una capacidad para ofrecer consuelo genuino en momentos de crisis. La envidia, quizás la emoción más socialmente inaceptable, es en realidad un sistema de navegación interno que nos señala exactamente qué es lo que más valoramos y deseamos en la vida. Cuando aprendemos a leer la envidia como información en lugar de sufrirla como tormento, se convierte en una brújula infalible hacia nuestros objetivos más auténticos. Los individuos que han dominado esta transmutación utilizan la envidia como motivación pura, despojada del veneno del resentimiento.
La técnica de la transformación emocional requiere primero la capacidad de observar nuestras emociones con una distancia clínica, como un científico estudiaría una reacción química fascinante. Esta observación desapasionada no significa suprimir la emoción, sino crear un espacio psicológico donde podamos examinar su estructura, su propósito evolutivo, y su potencial transformativo. Solo desde esta perspectiva elevada podemos comenzar el trabajo alquímico real. El proceso implica identificar el núcleo energético de cada emoción, separándolo de las narrativas mentales y las reacciones físicas que normalmente la acompañan. Esta energía pura puede entonces ser dirigida conscientemente hacia objetivos constructivos, como un ingeniero que redirecciona el curso de un río poderoso. La maestría en esta técnica convierte cada experiencia emocional intensa en una oportunidad de crecimiento y poder personal. Los místicos sufíes desarrollaron prácticas específicas para esta transmutación, utilizando la danza, la respiración y la contemplación para transformar estados emocionales aparentemente negativos en experiencias de éxtasis espiritual. Sus técnicas reconocían que la intensidad emocional, independientemente de su polaridad inicial, contiene una energía que puede elevarnos a estados de conciencia extraordinarios cuando es manejada con habilidad y sabiduría. Los laberintos del autoengaño constructivo. La capacidad humana para el autoengaño es quizás una de nuestras características más paradójicas, puede ser tanto nuestra mayor debilidad como nuestra herramienta más poderosa para el crecimiento personal. Los psicólogos han identificado que cierto nivel de autoengaño positivo es no solo normal sino esencial para el funcionamiento psicológico saludable. Sin embargo, la línea entre el autoengaño constructivo y el destructivo es extraordinariamente sutil y requiere una navegación consciente para evitar caer en trampas psicológicas devastadoras. El autoengaño constructivo implica crear narrativas personales que nos empoderan mientras permanecemos subterráneamente conscientes de su naturaleza parcialmente ficticia. Los atletas de élite dominan este arte cuando se convencen de que son invencibles antes de una competencia, sabiendo simultáneamente que esta confianza es parcialmente manufacturada. Esta doble conciencia, creer y no creer al mismo tiempo, requiere una sofisticación psicológica extraordinaria que puede desarrollarse a través de la práctica consciente. La visualización exitosa funciona precisamente porque explota nuestra tendencia natural al autoengaño de manera sistemática y controlada. Cuando visualizamos vívidamente un futuro exitoso, nuestro cerebro comienza a tratarlo como una memoria real, activando los mismos circuitos neurales y creando las conexiones sinápticas que facilitarán la manifestación real de ese futuro. Este es autoengaño en su forma más refinada, una mentira consciente que se convierte en verdad a través de la repetición y la creencia. Sin embargo, el autoengaño destructivo surge cuando perdemos la capacidad de mantener esa doble conciencia, cuando comenzamos a creer completamente en nuestras fabricaciones mentales sin reconocer su naturaleza construida. Las personas que desarrollan trastornos narcisistas han caído en esta trampa, creando identidades grandiosas que requieren validación constante del exterior porque han perdido contacto con su núcleo auténtico. Su autoengaño se ha vuelto rígido e insostenible. El desafío del autocontrol radica en utilizar el autoengaño como una herramienta sin convertirnos en sus víctimas. Esto requiere desarrollar lo que los psicólogos llaman metacognición, la capacidad de pensar sobre nuestro pensamiento, de observar nuestros procesos mentales con una perspectiva externa. Solo desde esta posición elevada podemos manipular conscientemente nuestras creencias y narrativas personales para nuestro beneficio sin perder el contacto con la realidad objetiva. Los grandes líderes a lo largo de la historia han dominado este equilibrio delicado. Winston Churchill se engañó conscientemente al creer que Gran Bretaña podía resistir el poder aparentemente imparable de la Alemania nazi, pero este autoengaño inspiró una resistencia que eventualmente se convirtió en victoria real. Su capacidad para mantener la esperanza frente a la evidencia abrumadora no era ignorancia, era una aplicación magistral del autoengaño constructivo. La práctica del autoengaño constructivo requiere la creación de lo que los psicólogos llaman ilusiones positivas, distorsiones sistemáticas de la realidad que mejoran nuestro rendimiento y bienestar. Estas ilusiones incluyen una visión ligeramente inflada de nuestras capacidades, un optimismo moderado sobre el futuro, y una percepción de control personal que excede ligeramente la realidad objetiva. Estas distorsiones, cuando se mantienen dentro de límites razonables, actúan como lubricantes psicológicos que facilitan la acción y la persistencia.
El arte de navegar estos laberintos requiere desarrollar una relación consciente y adulta con nuestras propias mentiras. Debemos aprender a ser cómplices conscientes de nuestros propios engaños, creando historias que nos sirvan mientras mantenemos siempre una parte de nosotros que permanece despierta y observante. Esta vigilancia interna es lo que previene que caigamos en las trampas del autoengaño destructivo mientras nos permite cosechar los beneficios del constructivo. La geometría del dolor productivo. El dolor, tanto físico como emocional, sigue patrones geométricos precisos que pueden ser mapeados, comprendidos y utilizados como herramientas poderosas para el desarrollo del autocontrol. Esta afirmación puede sonar abstracta, pero las investigaciones en neurociencia del dolor han revelado que nuestras experiencias dolorosas se organizan en estructuras predecibles que pueden ser navegadas conscientemente una vez que comprendemos sus principios fundamentales. El dolor físico agudo sigue lo que podríamos llamar una curva de intensidad, aumenta rápidamente hasta un pico, se mantiene en ese nivel por un periodo específico, y luego disminuye de manera predecible. Los individuos que han desarrollado maestría en el manejo del dolor, desde los practicantes de artes marciales hasta las mujeres que dan a luz de forma natural, han aprendido a visualizar esta curva y a ubicarse conscientemente en diferentes puntos de ella. Esta cartografía mental del dolor lo transforma de una experiencia caótica en un proceso navegable. El dolor emocional sigue patrones aún más complejos, lo que podríamos describir como espirales de intensidad, donde el sufrimiento se amplifica a través de la resistencia y la narrativa mental que construimos alrededor de la experiencia inicial. Las personas que han desarrollado inteligencia emocional superior han aprendido a reconocer estas espirales en sus primeras vueltas, interrumpiendo el proceso de amplificación antes de que se vuelva incontrolable. Esta intervención temprana requiere una sensibilidad extraordinaria hacia los primeros signos del dolor emocional emergente. La tradición budista desarrolló quizás el mapa más sofisticado del dolor emocional en su doctrina de las 4 nobles verdades. Su primera verdad, que la vida contiene sufrimiento inevitable, no es pesimista sino científica. Reconoce que el dolor es información, una señal de que algo en nuestro sistema de valores, expectativas o comportamientos necesita ajuste. Esta perspectiva transforma el dolor de un enemigo a combatir en un maestro a consultar. El dolor productivo se distingue del sufrimiento inútil por su capacidad de generar crecimiento auténtico. El dolor productivo es específico, limitado en el tiempo, y directamente relacionado con la expansión de nuestras capacidades. El dolor de entrenar un músculo, la incomodidad de aprender una habilidad nueva, la ansiedad de enfrentar un miedo, estos dolores tienen una direccionalidad clara hacia el crecimiento. El sufrimiento inútil, por el contrario, es repetitivo, autorreferencial, y no produce expansión sino contracción. Los atletas de élite han desarrollado una relación casi íntima con el dolor productivo. Aprenden a distinguir entre el dolor que señala daño potencial y el dolor que indica progreso. Esta discriminación no es intelectual sino somática, desarrollan una sensibilidad corporal tan refinada que pueden leer los mensajes específicos que diferentes tipos de dolor están comunicando. Esta capacidad les permite empujarse al límite de sus capacidades sin cruzar hacia el territorio del daño real. La geometría del dolor emocional es más compleja porque involucra múltiples dimensiones simultáneas, intensidad, duración, frecuencia, y lo que podríamos llamar densidad, la cantidad de significado emocional concentrado en la experiencia. Las personas que han desarrollado maestría emocional aprenden a mapear estas dimensiones conscientemente, ajustando su respuesta según las características específicas del dolor que están experimentando. La práctica de sentarse con el dolor, permanecer presente y consciente durante experiencias dolorosas sin huir hacia distracciones, es quizás el ejercicio más directo para desarrollar autocontrol. Esta práctica revela que el dolor puro, separado de nuestras reacciones mentales y emocionales, es sorprendentemente manejable. Es nuestra resistencia al dolor, no el dolor mismo, lo que crea la mayor parte de nuestro sufrimiento. El concepto de tolerancia al dolor puede ser expandido para incluir no solo la capacidad de soportar sensaciones desagradables, sino la habilidad de extraer información útil de estas experiencias. El dolor se convierte entonces en un sistema de comunicación interna extraordinariamente sofisticado, proporcionando feedback inmediato sobre la efectividad de nuestras decisiones y comportamientos.
Esta perspectiva transforma cada experiencia dolorosa en una oportunidad de aprendizaje y refinamiento personal. Los ritmos circadianos del poder personal. Nuestro autocontrol no es una constante inmutable, sino una capacidad que fluctúa dramáticamente según ritmos biológicos precisos que la mayoría de las personas ignora completamente. Estas fluctuaciones siguen patrones tan predecibles como las mareas, y quienes aprenden a sincronizar sus demandas más desafiantes con sus periodos de mayor fortaleza mental obtienen ventajas extraordinarias en la vida. La ignorancia de estos ritmos naturales es responsable de incontables fracasos de autocontrol que podrían haberse evitado con un timón más inteligente. El cortisol, nuestra hormona del estrés, sigue un patrón diario específico, alcanza su pico máximo aproximadamente 30 minutos después de despertar y disminuye gradualmente hasta la noche. Este pico matutino no es accidental, representa el momento de máxima capacidad de nuestro cerebro para enfrentar desafíos y ejercer control consciente sobre nuestros impulsos. Las personas que han optimizado su autocontrol programan invariablemente sus tareas más demandantes durante esta ventana de poder máximo. La testosterona, tanto en hombres como en mujeres, también sigue ciclos predecibles que afectan profundamente nuestra capacidad de tomar decisiones difíciles y mantener determinación frente a la adversidad. En los hombres, los niveles de testosterona son más altos en la mañana y disminuyen a lo largo del día. En las mujeres, estas fluctuaciones siguen patrones más complejos relacionados con el ciclo menstrual, pero igualmente predecibles una vez que se comprenden y mapean conscientemente. La dopamina, nuestro neurotransmisor de la motivación, responde de manera específica a diferentes tipos de actividades según la hora del día. Las actividades que requieren creatividad y pensamiento divergente son óptimas cuando los niveles de dopamina son moderados, típicamente a media mañana. Las tareas que requieren focus intenso y pensamiento convergente se benefician de niveles más altos de dopamina, típicamente alcanzados después del ejercicio o actividades que incrementan la excitación general del sistema. Los antiguos sistemas de organización monástica intuitivamente reconocían estos patrones biológicos. Los monasterios medievales estructuraban el día con precisión matemática, oración contemplativa durante las primeras horas de la mañana cuando la mente estaba más clara, trabajo físico durante el mediodía cuando el cuerpo estaba en su pico energético, y estudio intelectual durante la tarde cuando la digestión había terminado pero antes de que llegara la fatiga vespertina. Las investigaciones modernas sobre cronobiología han confirmado lo que estos sistemas antiguos descubrieron empíricamente. Nuestro rendimiento cognitivo sigue una curva específica a lo largo del día, comienza alto en la mañana, experimenta una caída notable después del almuerzo, se recupera moderadamente a media tarde, y luego declina hacia la noche. Sin embargo, cada individuo tiene variaciones específicas de este patrón general, determinadas por su cronotipo genético. La identificación de nuestro cronotipo personal, si somos naturalmente alondras matutinas, búhos nocturnos, o algo intermedio, es crucial para optimizar nuestro autocontrol. Las alondras experimentan su pico de autocontrol muy temprano en la mañana pero sufren caídas dramáticas de energía en la tarde. Los búhos mantienen niveles más estables de energía durante el día pero alcanzan su máximo poder de concentración mucho más tarde, a veces no hasta después de las 10 de la noche. La estrategia más poderosa para maximizar el autocontrol es crear lo que los cronobiólogos llaman sincronización circadiana consciente, alineando deliberadamente nuestras demandas más desafiantes con nuestros periodos naturales de mayor capacidad. Esto significa programar conversaciones difíciles durante nuestras horas de pico, reservar las tareas rutinarias para los periodos de menor energía, y estructurar nuestros descansos para coincidir con los valles naturales de nuestros ritmos biológicos. Los efectos de la luz sobre estos ritmos son igualmente poderosos y manipulables. La exposición a luz brillante de espectro azul puede desplazar artificialmente nuestros ritmos de alerta, permitiéndonos acceder a estados de alto autocontrol durante periodos que normalmente serían de baja energía. Esta técnica, utilizada estratégicamente, puede expandir significativamente nuestras ventanas de máximo rendimiento. La arquitectura de la tentación. Las tentaciones no aparecen aleatoriamente en nuestras vidas, siguen patrones arquitectónicos específicos que pueden ser analizados, predecidos y sistemáticamente desmantelados una vez que comprendemos su estructura interna.
Esta comprensión transforma la resistencia a la tentación de una batalla épica de fuerza de voluntad en una tarea de ingeniería psicológica, donde aplicamos principios técnicos para eliminar o redireccionar las fuerzas que nos impulsan hacia comportamientos destructivos. Toda tentación genuina contiene tres componentes estructurales: un disparador ambiental específico, un estado interno de vulnerabilidad, y una recompensa percibida que parece satisfacer una necesidad auténtica. La comprensión de esta trinidad es esencial porque intentar resistir una tentación sin abordar estos tres elementos es como intentar apagar un fuego mientras se continúa alimentando el combustible. El enfoque debe ser sistemático y multidimensional. Los disparadores ambientales son señales externas que activan automáticamente nuestros patrones de comportamiento adictivo. Estos disparadores han sido estudiados exhaustivamente por las industrias que dependen de la generación de comportamientos compulsivos. Las casinos, por ejemplo, utilizan combinaciones específicas de colores, sonidos, iluminación y layout espacial para crear lo que los psicólogos llaman ambientes de activación continua, espacios diseñados para mantener a las personas en estados de excitación que facilitan la toma de decisiones impulsivas. El estado interno de vulnerabilidad se refiere a las condiciones psicológicas y fisiológicas que nos hacen susceptibles a la tentación. El acrónimo ALT, hungry, angry, lonely, tired, hambriento, enojado, solitario, cansado, representa los 4 estados más comunes de vulnerabilidad. Cuando experimentamos cualquiera de estos estados, nuestra capacidad de resistir impulsos disminuye dramáticamente porque nuestros recursos de autocontrol están siendo desviados hacia manejar estas necesidades básicas no satisfechas. La recompensa percibida es quizás el componente más complejo porque raramente corresponde a la gratificación real que obtendremos del comportamiento tentador. Nuestro cerebro, especialmente el sistema de dopamina, es extraordinariamente hábil para sobreestimar el placer futuro y subestimar las consecuencias negativas. Esta distorsión predictiva es la razón por la cual las personas continúan comportamientos que saben conscientemente que no les proporcionan satisfacción real. La deconstrucción sistemática de una tentación específica comienza con el mapeo detallado de estos 3 componentes. Para cada tentación recurrente en nuestras vidas, debemos identificar cuáles son los disparadores ambientales específicos, qué estados internos nos hacen más vulnerables, y qué necesidad auténtica estamos intentando satisfacer a través del comportamiento problemático. Solo con esta comprensión completa podemos diseñar intervenciones efectivas. La modificación del ambiente es frecuentemente la estrategia más poderosa porque elimina la tentación antes de que active nuestros sistemas de respuesta internos. Las personas que han superado exitosamente adicciones alimentarias no confían en la fuerza de voluntad, reestructuran completamente su ambiente para que las opciones saludables sean las más convenientes y las opciones problemáticas requieran esfuerzo consciente para acceder. La gestión de estados internos requiere desarrollar lo que los psicólogos llaman competencia emocional, la capacidad de reconocer y satisfacer nuestras necesidades básicas antes de que se conviertan en estados de vulnerabilidad extrema. Esto incluye rutinas específicas para manejar el hambre física, técnicas para procesar la ira constructivamente, estrategias para conectar socialmente cuando nos sentimos aislados, y prácticas para restaurar energía cuando estamos agotados. La redirección de la búsqueda de recompensas implica encontrar alternativas que satisfagan la necesidad auténtica subyacente de manera más efectiva que el comportamiento problemático. Esta no es simplemente sustitución, es una búsqueda de soluciones superiores que proporcionen una satisfacción más profunda y duradera. El proceso requiere experimentación consciente y una disposición para abandonar gratificaciones inmediatas en favor de satisfacciones más complejas pero genuinas. El laboratorio de la incomodidad deliberada. La incomodidad voluntaria es quizás la herramienta más poderosa y menos utilizada para el desarrollo del autocontrol. Mientras que la sociedad moderna dedica enormes recursos a evitar cualquier forma de incomodidad, los individuos que han alcanzado maestría personal sistemáticamente se exponen a niveles cuidadosamente calibrados de incomodidad para fortalecer su capacidad de mantener funcionalidad bajo estrés. Esta práctica, conocida en diversas tradiciones como hormesis psicológica, utiliza dosis controladas de estrés para generar adaptaciones que mejoran nuestra resistencia general. Los antiguos estoicos desarrollaron quizás el sistema más sofisticado de incomodidad deliberada en su práctica de premeditatio malorum, la contemplación sistemática de pérdidas potenciales.
Sin embargo, llevaron esta práctica más allá de la contemplación hacia la experimentación real, dormían periódicamente en el suelo, ayunaban voluntariamente, se vestían inadecuadamente para el clima, y se privaban temporalmente de comodidades que habían comenzado a dar por sentado. Estas prácticas no eran masoquismo sino entrenamiento psicológico sistemático. La neurociencia moderna ha confirmado la sabiduría de estas prácticas ancestrales. La exposición controlada al estrés genera cambios específicos en el cerebro que mejoran nuestra capacidad de manejar futuros desafíos. El hipocampo desarrolla nuevas conexiones neuronales, la corteza prefrontal mejora su capacidad de regulación emocional, y el sistema nervioso autónomo se vuelve más flexible en su respuesta a estímulos estresantes. Estos cambios son literalmente adaptaciones evolutivas que pueden ser conscientemente activadas. La ducha fría representa quizás la forma más accesible de incomodidad deliberada. Los primeros 30 segundos de exposición al agua fría activan masivamente el sistema nervioso simpático, creando una respuesta de estrés controlada que puede ser conscientemente modulada a través de técnicas de respiración y atención mental. La práctica regular de permanecer calmo y respirar conscientemente durante esta activación entrena directamente nuestra capacidad de mantener control consciente durante estados de alta activación fisiológica. El ayuno intermitente funciona de manera similar, creando periodos controlados de escasez que activan sistemas adaptativos antiguos. Durante el ayuno, el cerebro incrementa la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, una proteína que promueve el crecimiento de nuevas neuronas y mejora la conectividad cerebral. Simultáneamente, la experiencia subjetiva de hambre controlada entrena nuestra capacidad de funcionar efectivamente a pesar de señales internas de necesidad no satisfecha. El ejercicio intenso representa otra forma poderosa de incomodidad deliberada. Durante el ejercicio de alta intensidad, experimentamos simultáneamente dolor muscular, fatiga cardiovascular, y frecuentemente el impulso mental de detener la actividad. La práctica de continuar funcionalmente a pesar de estas señales internas desarrolla directamente nuestra capacidad de perseverar cuando otras áreas de la vida se vuelven incómodas o desafiantes. La práctica de meditación puede ser entendida como incomodidad mental deliberada. Sentarse quieto con nuestros pensamientos, sin entretenimiento, sin distracción, confrontando directamente el flujo incesante y frecuentemente caótico de nuestra actividad mental, es profundamente incómodo para la mayoría de las personas. Esta incomodidad no es un efecto secundario de la meditación, es precisamente su valor de entrenamiento. Aprender a permanecer presente y observante durante estados mentales incómodos es entrenar directamente el músculo del autocontrol. La exposición social controlada, deliberadamente poniéndonos en situaciones sociales que generan ansiedad, entrena nuestra capacidad de funcionar efectivamente a pesar del miedo al juicio o rechazo. Esto puede incluir hablar en público, iniciar conversaciones con extraños, o expresar opiniones que sabemos que serán impopulares. La clave es graduar cuidadosamente estos desafíos para que generen crecimiento sin trauma. La privación sensorial temporal, como pasar periodos en silencio completo o con los ojos vendados, crea una forma única de incomodidad que intensifica nuestra conciencia de los procesos internos que normalmente permanecen en segundo plano. Esta práctica desarrolla una sensibilidad extraordinaria hacia nuestros estados internos, una capacidad que es esencial para el autocontrol sofisticado. La implementación efectiva de la incomodidad deliberada requiere lo que los psicólogos deportivos llaman periodización, la aplicación cuidadosa de estrés seguida por periodos de recuperación. Sin recuperación adecuada, la incomodidad deliberada se convierte en simple autotortura que debilita en lugar de fortalecer. La clave es encontrar el nivel óptimo de desafío que genere adaptación sin daño. Las corrientes subterráneas de la motivación. Debajo de cada motivación consciente fluye una corriente subterránea de impulsos más profundos que frecuentemente contradicen o socavan nuestros objetivos declarados. Estos impulsos operan según lógicas ancestrales que fueron adaptativas en ambientes primitivos pero que pueden ser destructivos en el contexto moderno. La comprensión y navegación de estas corrientes subterráneas es esencial para desarrollar un autocontrol que sea sostenible a largo plazo, porque intentar controlarse sin reconocer estas fuerzas más profundas es como intentar nadar contra una corriente invisible. El impulso de dominancia social, por ejemplo,
opera constantemente en el trasfondo de muchas decisiones aparentemente racionales. Las personas pueden sabotear conscientemente sus propios objetivos financieros a través del gasto impulsivo porque inconscientemente están tratando de señalar estatus social. Esta necesidad de demostrar posición en la jerarquía social es tan fundamental que puede anular consideraciones lógicas sobre seguridad financiera futura. Reconocer esta dinámica permite encontrar maneras más efectivas y menos costosas de satisfacer la necesidad de estatus. La necesidad de pertenencia tribal, otro impulso ancestral poderoso, puede llevarnos a adoptar comportamientos que sabemos conscientemente que son perjudiciales porque son normativos en nuestro grupo social. Las personas pueden continuar hábitos destructivos, desde el consumo excesivo de alcohol hasta patrones de procrastinación, simplemente porque estos comportamientos los mantienen sincronizados con las expectativas de su círculo social. La presión tribal opera a niveles tan sutiles que frecuentemente no reconocemos su influencia. El instinto de conservación de energía, desarrollado durante millones de años de escasez, nos impulsa constantemente hacia la opción que requiere menor esfuerzo inmediato, independientemente de las consecuencias a largo plazo. Este sesgo hacia la conservación explica por qué es tan difícil mantener rutinas de ejercicio, porque posponemos tareas importantes, y porque frecuentemente elegimos opciones que sabemos que no son óptimas. Nuestro cerebro primitivo interpreta cualquier gasto innecesario de energía como potencialmente peligroso para la supervivencia. La búsqueda de novedad, paradójicamente, también puede socavar el autocontrol. Mientras que cierto nivel de búsqueda de novedad es saludable y adaptativo, en exceso puede convertirse en una forma de evitación de las tareas persistentes y frecuentemente aburridas que son necesarias para el logro a largo plazo. Las personas con alta necesidad de novedad pueden encontrar extremadamente difícil mantener rutinas consistentes, no por falta de disciplina sino porque su sistema nervioso está constantemente buscando estimulación nueva. El miedo al éxito, aunque paradójico en superficie, opera poderosamente en muchos individuos como una fuerza que sabotea el progreso hacia objetivos declarados. Este miedo está frecuentemente enraizado en preocupaciones inconscientes sobre cómo el éxito cambiará nuestras relaciones, nuestro sentido de identidad, o nuestro lugar en la jerarquía social actual. Subconscientemente, mantenerse en una posición conocida puede parecer más seguro que aventurarse hacia territorios desconocidos, incluso si esos territorios prometen mayor satisfacción y realización personal. La necesidad de control puede paradójicamente conducirnos hacia comportamientos que reducen nuestro control real. Las personas con alta necesidad de control frecuentemente desarrollan comportamientos obsesivo-compulsivos que les dan la ilusión de control pero que en realidad los esclavizan a rutinas rígidas que limitan su capacidad de responder adaptativamente a circunstancias cambiantes. Esta búsqueda de control absoluto se convierte en una forma de pérdida de control. La comprensión de estas corrientes subterráneas requiere desarrollar lo que Carl Jung llamó conciencia de la sombra, la capacidad de reconocer y aceptar aspectos de nosotros mismos que preferimos mantener ocultos. Solo cuando podemos admitir honestamente nuestras motivaciones menos nobles podemos comenzar a trabajar con ellas constructivamente en lugar de ser manipulados por ellas inconscientemente. La técnica de mapeo motivacional implica examinar sistemáticamente cada objetivo importante y preguntarnos, ¿qué necesidades ancestrales está tratando de satisfacer este objetivo? ¿Qué miedos primitivos está tratando de evitar? ¿Qué impulsos tribales podrían estar influyendo en esta elección? Esta investigación profunda frecuentemente revela discrepancias entre nuestras motivaciones conscientes y nuestros impulsos más profundos. Los algoritmos de la procrastinación. La procrastinación no es simplemente pereza o falta de motivación, es un algoritmo psicológico complejo que opera según reglas específicas y predecibles. Comprender estas reglas nos permite intervenir en el proceso de procrastinación de maneras mucho más efectivas que simplemente intentar forzarnos a ser más productivos. La procrastinación es, fundamentalmente, un sistema de gestión de emociones disfrazado como un problema de gestión del tiempo. El algoritmo básico de la procrastinación funciona así: cuando nos enfrentamos a una tarea, nuestro cerebro evalúa automáticamente el costo emocional de comenzar versus el costo emocional de postergar. Si el costo de postergar parece menor que el costo de comenzar, el cerebro elige la postergación.
Esta evaluación ocurre en milisegundos y está fuertemente influenciada por nuestro estado emocional actual, nuestras experiencias pasadas con tareas similares, y nuestra percepción de nuestras capacidades actuales. Los costos emocionales de comenzar una tarea incluyen la ansiedad sobre nuestro rendimiento, el miedo al fracaso, la frustración anticipada por la dificultad, y la pérdida del comfort de la actividad actual. Los costos de postergar incluyen la culpa, la ansiedad sobre las consecuencias futuras, y la pérdida de tiempo. Cuando los costos de comenzar superan los costos de postergar, procrastinamos invariablemente. La ecuación de procrastinación, desarrollada por el psicólogo Pierce Steele, formaliza esta relación: motivación igual a expectativa por valor, impulsividad por demora. Esta ecuación revela que podemos aumentar la motivación incrementando nuestra expectativa de éxito, aumentando el valor que asignamos a la tarea, reduciendo nuestra impulsividad general, o disminuyendo la demora entre el esfuerzo y la recompensa. Las personas que han superado patrones crónicos de procrastinación no han desarrollado más fuerza de voluntad, han aprendido a manipular sistemáticamente los componentes de esta ecuación. Incrementan su expectativa de éxito dividiendo tareas grandes en componentes más pequeños y manejables. Aumentan el valor de las tareas conectándolas con sus objetivos y valores más profundos. Reducen la impulsividad modificando su ambiente para eliminar distracciones. Disminuyen la demora creando recompensas inmediatas para el progreso incremental. La procrastinación perfeccionista opera según un algoritmo ligeramente diferente. Aquí, el costo emocional de comenzar está inflado por estándares irrealmente altos que hacen que cualquier resultado probable parezca inadecuado. Los procrastinadores perfeccionistas no evitan la tarea por pereza, la evitan porque han hecho imposible que cualquier esfuerzo los satisfaga. La solución no es bajar los estándares sino cambiar el foco de la perfección del resultado a la excelencia del proceso. La procrastinación ansiosa funciona como un mecanismo de evitación. Postergar la tarea pospone temporalmente la experiencia de ansiedad asociada con ella. Sin embargo, esto crea un ciclo vicioso donde la ansiedad aumenta con el tiempo, haciendo la tarea aún más difícil de comenzar. Los procrastinadores ansiosos deben aprender técnicas específicas de regulación emocional antes de abordar directamente los problemas de productividad. El efecto Zeigarnik, nuestra tendencia a recordar tareas incompletas más vívidamente que las completadas, puede ser utilizado estratégicamente para superar la procrastinación. Comenzar una tarea, incluso de manera muy mínima, crea una tensión psicológica que nuestro cerebro quiere resolver completando la tarea. Esta tensión puede ser más poderosa que la motivación inicial para empezar. La técnica del tiempo mínimo viable explota esta dinámica comprometiéndonos a trabajar en una tarea por el periodo más pequeño posible, frecuentemente solo 2 a 5 minutos. Este compromiso tan pequeño reduce el costo emocional de comenzar a casi cero, pero una vez que comenzamos, el impulso natural hacia la completion frecuentemente nos lleva a continuar más allá del tiempo mínimo comprometido. La neuroquímica de la disciplina. La disciplina no es una virtud moral abstracta sino un fenómeno neuroquímico específico que puede ser comprendido, medido y optimizado a través de intervenciones precisas. Los neurotransmisores que gobiernan nuestra capacidad de mantener comportamiento dirigido hacia objetivos operan según principios químicos que pueden ser influenciados tanto por cambios de estilo de vida como por decisiones momento a momento. Esta perspectiva científica de la disciplina la transforma de una lucha moral en una tarea de optimización biológica. La dopamina, frecuentemente malentendida como el químico del placer, es en realidad el neurotransmisor de la anticipación y la búsqueda dirigida hacia objetivos. Los niveles de dopamina no se correlacionan directamente con el placer experimentado, sino con nuestra motivación para perseguir recompensas futuras. Las personas con alta disciplina no necesariamente experimentan más placer, tienen sistemas de dopamina más sensibles a las recompensas diferidas y menos sensibles a las gratificaciones inmediatas. La noradrenalina, el neurotransmisor de la atención enfocada, determina nuestra capacidad de mantener concentración sostenida en tareas específicas a pesar de distracciones. Los niveles de noradrenalina son altamente sensibles a factores ambientales, la exposición al frío, el ejercicio intenso, y ciertos tipos de respiración controlada pueden incrementar dramáticamente los niveles de noradrenalina por periodos de varias horas. La acetilcolina,
El neurotransmisor del aprendizaje y la neuroplasticidad facilita nuestra capacidad de formar nuevos hábitos y modificar patrones de comportamiento existentes. Los niveles de acetilcolina son más altos durante estados de atención relajada pero alerta, el tipo de conciencia que se cultiva a través de prácticas meditativas. Esta es la razón por la cual las personas que meditan regularmente frecuentemente reportan mayor facilidad para desarrollar y mantener nuevos hábitos. El GABA, el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro, regula nuestra capacidad de suprimir impulsos y mantener control ejecutivo. Los niveles bajos de GABA están asociados con impulsividad, ansiedad y dificultad para mantener atención sostenida. El GABA puede ser incrementado naturalmente a través de ejercicio regular, técnicas de respiración específicas y ciertos alimentos fermentados. La serotonina influye profundamente en nuestra capacidad de tolerar la frustración y mantener estados de ánimo estables durante periodos de esfuerzo sostenido. Los niveles de serotonina están estrechamente conectados con nuestro estatus social percibido y nuestro sentido de control personal. Las personas con alta serotonina pueden mantener disciplina durante periodos más largos porque son menos susceptibles a las fluctuaciones emocionales que derrotan la persistencia. La investigación ha demostrado que diferentes tipos de disciplina dependen de diferentes combinaciones neuroquímicas. La disciplina física, mantener rutinas de ejercicio, dieta, sueño, depende heavily de la noradrenalina y la dopamina. La disciplina intelectual, estudio sostenido, escritura, trabajo creativo, requiere un equilibrio de acetilcolina y dopamina. La disciplina emocional, mantener calma bajo estrés, no reaccionar impulsivamente, depende principalmente de GABA y serotonina. Esta comprensión permite intervenciones específicas para diferentes tipos de desafíos de disciplina. Si estamos luchando con disciplina física, podemos enfocarnos en actividades que incrementen noradrenalina, duchas frías, ejercicio intenso temprano en la mañana, técnicas de respiración activadoras. Si el desafío es disciplina intelectual, podemos optimizar acetilcolina a través de meditación, sueño de calidad, y periodos regulares de atención enfocada sin multitasking. El timing de estas intervenciones es crucial porque los neurotransmisores siguen ritmos circadianos específicos. La dopamina es típicamente más alta en la mañana, haciendo que este sea el momento óptimo para tareas que requieren motivación y iniciativa. La acetilcolina alcanza picos durante estados de transición entre vigilia y sueño, sugiriendo que el aprendizaje y la formación de hábitos pueden ser más efectivos durante estos periodos. La suplementación y las intervenciones farmacológicas pueden influir en estos sistemas, pero las modificaciones de estilo de vida frecuentemente producen cambios más sostenibles y con menos efectos secundarios. La clave es comprender que la disciplina no es una capacidad fija sino un estado neuroquímico que puede ser conscientemente optimizado. Los mapas mentales del autocontrol. El cerebro humano opera fundamentalmente a través de mapas, representaciones internas de la realidad que guían nuestras decisiones y comportamientos. Estos mapas mentales determinan no solo cómo percibimos el mundo, sino cómo percibimos nuestras propias capacidades de autocontrol. Las personas con autocontrol excepcional no poseen necesariamente más fuerza de voluntad, poseen mapas mentales más precisos y útiles sobre la naturaleza del control personal, la resistencia a los impulsos, y los mecanismos del cambio de comportamiento. El mapa mental más fundamental es nuestra teoría implícita del autocontrol, nuestras creencias inconscientes sobre si el autocontrol es un recurso limitado que se agota con el uso o una capacidad que puede fortalecerse a través de la práctica. Las investigaciones han demostrado que las personas que creen que el autocontrol es limitado experimentan fatiga del ego más rápidamente, mientras que aquellas que lo ven como ilimitado mantienen niveles más altos de control durante periodos más largos. El mapa temporal, que utilizamos para conceptualizar nuestros objetivos profundamente influye en nuestra capacidad de mantener disciplina a largo plazo. Las personas que visualizan sus objetivos como puntos fijos en el tiempo tienden a experimentar motivación decreciente a medida que se acercan a las fechas límite. Aquellas que conceptualizan el progreso como un sistema continuo de mejora mantienen motivación más estable independientemente de marcos temporales específicos. Nuestro mapa de identidad, como nos definimos a nosotros mismos, es quizás el más poderoso de todos los mapas mentales relacionados con el autocontrol. Las personas que se identifican como
Alguien que hace ejercicio regularmente, encuentran mucho más fácil mantener rutinas de fitness que aquellas que se ven como alguien que está tratando de ponerse en forma. La identidad actúa como un imán psicológico que atrae comportamientos consistentes con nuestra autoimagen. El mapa de causalidad que utilizamos para explicar nuestros éxitos y fracasos de autocontrol determina nuestra capacidad de aprender de la experiencia y mejorar con el tiempo. Las personas que atribuyen los fracasos a factores externos, no tuve tiempo, hubo demasiado estrés, pierden oportunidades de desarrollar estrategias más efectivas. Aquellas que buscan causas internas modificables, no planifiqué adecuadamente, necesito mejores estrategias de manejo del estrés, continuamente refinan su aproximación. Los mapas emocionales, nuestras representaciones de cómo las emociones funcionan y pueden ser influenciadas, determinan nuestra capacidad de mantener autocontrol durante estados emocionales desafiantes. Muchas personas operan con mapas emocionales primitivos que tratan las emociones como fuerzas incontrolables que deben ser soportadas. Los individuos con autocontrol superior desarrollan mapas más sofisticados que reconocen las emociones como información procesable que puede ser influenciada a través de técnicas específicas. La cartografía de nuestros patrones de vulnerable específicos, los contextos, estados internos y disparadores ambientales que consistentemente debilitan nuestro autocontrol, permite intervenciones preventivas precisas. Esta autoconciencia detallada transforma el autocontrol de una lucha reactiva en una práctica proactiva donde anticipamos y nos preparamos para nuestros puntos débiles conocidos. El mapa de recursos, nuestra conciencia de las herramientas, técnicas y fuentes de apoyo disponibles para nosotros, determina nuestra capacidad de responder efectivamente cuando nuestro autocontrol está siendo desafiado. Las personas con mapas de recursos limitados dependen exclusivamente de la fuerza de voluntad cruda. Aquellas con mapas más completos pueden acceder a técnicas de respiración, estrategias de reestructuración cognitiva, fuentes de apoyo social y modificaciones ambientales. La actualización constante de estos mapas mentales a través de la autorreflexión, la experimentación y el aprendizaje continuo es esencial para el desarrollo del autocontrol. Los mapas mentales obsoletos o imprecisos nos llevan repetidamente hacia estrategias inefectivas. Solo a través de la revisión y refinamiento constante de nuestros mapas internos podemos desarrollar aproximaciones cada vez más sofisticadas y efectivas al autocontrol. La ingeniería de los hábitos imperceptibles. Los hábitos más poderosos no son las rutinas dramáticas y visibles que ocupan grandes bloques de tiempo, sino los microcomportamientos casi imperceptibles que se ejecutan cientos de veces al día sin atención consciente. Estos hábitos subterráneos forman la arquitectura invisible de nuestras vidas, determinando nuestros resultados a largo plazo de maneras que rara vez reconocemos. La maestría del autocontrol requiere desarrollar una sensibilidad extraordinaria hacia estos patrones microcomportamentales y la habilidad de diseñarlos conscientemente. El hábito de la pausa microreflexiva, tomando una fracción de segundo para evaluar conscientemente una situación antes de reaccionar automáticamente, puede transformar completamente nuestra capacidad de responder en lugar de simplemente reaccionar. Esta pausa puede ser tan breve como una sola respiración consciente, pero crea un espacio de elección que interrumpe los patrones automáticos de comportamiento impulsivo. La calibración postural consciente, ajustar automáticamente nuestra postura física docenas de veces al día, influye profundamente en nuestro estado mental y emocional. Las investigaciones han demostrado que la postura erecta incrementa los niveles de testosterona y reduce el cortisol, mientras que las posturas colapsadas tienen el efecto opuesto. Las personas que desarrollan el hábito de corregir automáticamente su postura mantienen estados internos más poderosos y confiados. El hábito de etiquetado emocional instantáneo, identificar y nombrar emociones en el momento que surgen, activa la corteza prefrontal y reduce la actividad de la amígdala, efectivamente regulando las respuestas emocionales antes de que se intensifiquen. Este hábito requiere solo segundos pero puede prevenir espirales emocionales que duran horas o días. La pregunta de redirección automática, entrenarnos para preguntar automáticamente, ¿esto me acerca o me aleja de mis objetivos? Antes de decisiones menores, gradualmente alinea nuestras elecciones cotidianas con nuestras intenciones a largo plazo. Esta pregunta se vuelve tan automática que opera por debajo del umbral de la conciencia,
pero influye en cientos de decisiones pequeñas que cumulativamente determinan nuestros resultados. El hábito de documentación micromomentánea, tomar nota mental de qué funciona y qué no funciona en situaciones específicas, transforma cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje. Este hábito desarrolla lo que los psicólogos llaman sabiduría procedimental, conocimiento intuitivo sobre qué estrategias son efectivas en qué contextos. La respiración de reseteo, tomar una respiración profunda y consciente en momentos de transición entre actividades, ayuda a mantener la presencia mental y previene que el momentum de una actividad interfiera destructivamente con la siguiente. Este hábito crea micropausas que preservan nuestra capacidad de atención a lo largo del día. El hábito de gratificación microdiferida, esperar conscientemente 10 a 30 segundos antes de satisfacer impulsos menores, ejercita constantemente nuestro músculo de autocontrol en dosis pequeñas y manejables. Esta práctica fortalece gradualmente nuestra capacidad de diferir gratificación en contextos más significativos. La verificación de intención, preguntarnos brevemente, ¿por qué estoy haciendo esto?, durante actividades rutinarias, previene que caigamos en patrones de comportamiento inconsciente que no sirven nuestros objetivos actuales. Este hábito mantiene nuestras acciones alineadas con nuestras intenciones conscientes. El desarrollo de estos hábitos imperceptibles requiere lo que los investigadores llaman ingeniería de fricción, hacer que los comportamientos deseados sean ligeramente más fáciles y los indeseados ligeramente más difíciles. Los cambios más efectivos son tan pequeños que apenas se notan conscientemente, pero se acumulan en diferencias dramáticas con el tiempo. Los cristales de la concentración. La concentración humana no es un flujo continuo sino una estructura cristalina compuesta de miles de micromomentos de atención que se unen para crear la experiencia de focus sostenido. Comprender esta arquitectura granular de la atención nos permite intervenir precisamente en los procesos que gobiernan nuestra capacidad de mantener concentración durante periodos extendidos. Los maestros de la concentración no han desarrollado una capacidad sobrehumana de atención, han aprendido a trabajar hábilmente con la estructura natural de la conciencia humana. Cada cristal de concentración dura aproximadamente 90 a 120 segundos antes de que la mente naturalmente busque una nueva fuente de estimulación. Esta pulsación es una característica fundamental de la atención humana, no un defecto que deba ser superado. Las personas que intentan forzar periodos más largos de focus continuo inevitablemente experimentan fatiga mental y disminución del rendimiento. Aquellas que aprenden a trabajar con estos ritmos naturales pueden mantener productividad alta durante horas. La transición entre cristales de concentración es el momento más vulnerable para la distracción. Durante estos micromomentos de transición, la mente busca automáticamente nueva información o estimulación. Si no proporcionamos conscientemente una dirección para esta búsqueda, la mente gravitará hacia distracciones disponibles en el ambiente. La clave es reconocer estas transiciones y guiar suavemente la atención de vuelta al objeto de concentración elegido. La técnica de anclaje cristalino implica asociar cada cristal de concentración con un ancla sensorial específica, una sensación física, un objeto visual o un patrón de respiración. Cuando la atención naturalmente fluctúa, el ancla proporciona un punto de retorno claro y específico. Esta técnica elimina la lucha agotadora de tratar de forzar concentración continua y la reemplaza con un sistema de navegación preciso. Los diferentes tipos de tareas requieren diferentes arquitecturas cristalinas. El trabajo creativo se beneficia de cristales más cortos y transiciones más flexibles que permiten que las conexiones asociativas emerjan naturalmente. El trabajo analítico requiere cristales más largos y transiciones más estructuradas que mantengan la continuidad lógica. La comprensión de estas diferencias permite optimizar nuestro ambiente y enfoque según el tipo de concentración requerido. La calidad de cada cristal individual es más importante que su duración. Un periodo de 90 segundos de atención completamente absorbida produce más progreso real que 30 minutos de concentración parcial contaminada por distracción mental. Esta perspectiva cambia el foco de la cantidad de tiempo dedicado a la intensidad de presencia dentro de cada momento de atención. Las técnicas de pulimiento cristalino mejoran la claridad y profundidad de cada unidad de concentración. Estas incluyen ejercicios específicos de respiración que oxigenan el cerebro,
técnicas de relajación muscular que eliminan tensiones que compiten por atención, y prácticas de visualización que intensifican la conexión mental con el objeto de concentración. La concatenación cristalina, el proceso de unir múltiples cristales de concentración en cadenas más largas, requiere técnicas específicas de gestión de transiciones. Los maestros de la concentración desarrollan rituales microtemporales que señalan el final de un cristal y el comienzo del siguiente, manteniendo el momentum atencional sin forzar continuidad artificial. El ambiente físico profundamente influye en la formación y calidad de los cristales de concentración. La iluminación, la temperatura, los sonidos de fondo, e incluso los colores en nuestro campo visual afectan nuestra capacidad de generar y mantener estados de atención focalizados. La optimización ambiental consciente puede incrementar dramáticamente tanto la duración como la intensidad de nuestros periodos de concentración. Las corrientes de la resistencia interior. La resistencia que experimentamos hacia actividades que sabemos conscientemente que son beneficiosas para nosotros no es aleatoria ni irracional, fluye según patrones específicos que pueden ser mapeados, comprendidos y navegados estratégicamente. Esta resistencia interior opera como un sistema de defensa psicológica que protege el status quo de nuestras identidades y hábitos existentes. Comprender las corrientes de esta resistencia nos permite trabajar con ella en lugar de contra ella, transformando un obstáculo aparentemente imparable en una fuente de información valiosa sobre nuestros miedos más profundos y nuestras necesidades no reconocidas. La resistencia primaria surge inmediatamente cuando contemplamos cualquier cambio significativo en nuestros patrones habituales. Esta resistencia no está relacionada con la dificultad objetiva de la tarea sino con la amenaza percibida a nuestra identidad existente. Nuestro cerebro, diseñado para mantener coherencia y predictibilidad, interpreta cualquier desviación de patrones establecidos como potencialmente peligrosa. Esta respuesta es tan automática que frecuentemente experimentamos resistencia antes de evaluar conscientemente los méritos de la actividad propuesta. La resistencia secundaria emerge durante la ejecución de nuevos comportamientos y se intensifica proporcionalmente a la importancia del cambio que estamos intentando implementar. Esta resistencia se manifiesta como cansancio inexplicado, distracciones súbitas, urgencias aparentemente importantes, o simplemente una sensación general de que este no es el momento correcto. Reconocer esta resistencia como una fase predecible del proceso de cambio reduce su poder para derrotar nuestros esfuerzos. La resistencia de identidad es quizás la más sutil y poderosa de todas. Opera cuando los nuevos comportamientos que estamos intentando desarrollar chocan con nuestra autoimagen existente. Una persona que se identifica como no atlética, experimentará resistencia intensa hacia rutinas de ejercicio, no porque no pueda físicamente realizarlas, sino porque son inconsistentes con su sentido fundamental de identidad. Esta resistencia solo puede ser superada a través de una renegociación gradual de nuestra autoimagen. Las corrientes de resistencia siguen patrones temporales predecibles. La resistencia es típicamente más fuerte durante las primeras 2 semanas de cualquier nuevo hábito, alcanza un pico alrededor del día 10 a 14, y luego disminuye gradualmente si permanecemos consistentes. Sin embargo, emergen ondas de resistencia secundarias en aproximadamente los días 30, 60 y 90, requiriendo renovada atención y compromiso durante estos periodos críticos. La resistencia emocional utiliza nuestros propios sentimientos contra nosotros, amplificando emociones negativas asociadas con nuevos comportamientos mientras minimizando los aspectos positivos. Esta forma de resistencia es particularmente insidiosa porque utiliza información emocionalmente válida. Los nuevos comportamientos realmente pueden ser incómodos o desafiantes, pero distorsiona esta información para crear una experiencia subjetiva que es desproporcionadamente negativa. La técnica de surfear la resistencia implica observar las sensaciones de resistencia con curiosidad científica en lugar de permitir que nos convenzan de abandonar nuestros esfuerzos. Cuando tratamos la resistencia como información interesante sobre nuestros procesos internos en lugar de como verdad absoluta sobre la viabilidad de nuestros objetivos, perdemos su poder de control sobre nuestro comportamiento. La resistencia frecuentemente contiene información valiosa sobre aspectos de nuestro enfoque que necesitan refinamiento. Si experimentamos resistencia extrema hacia una rutina de ejercicio específica, esto puede indicar que hemos elegido actividades que no se alinean con nuestras preferencias naturales o que hemos establecido expectativas irrealmente altas.
Aprender a leer esta información permite ajustes que reducen la resistencia sin abandonar el objetivo general. La transmutación de resistencia implica utilizar la energía de la resistencia como combustible para el comportamiento deseado. Esta técnica paradójica reconoce que la resistencia contiene energía pura que puede ser redirigida. En lugar de luchar contra la resistencia, canalizamos su intensidad hacia la actividad que estamos resistiendo, transformando la oposición en impulso. El ecosistema de las decisiones diarias. Cada decisión que tomamos durante el día existe dentro de un ecosistema complejo de influencias que incluye nuestro estado fisiológico, nuestro ambiente social, nuestras experiencias recientes, y los patrones de decisiones que hemos tomado en las horas y días anteriores. Comprender este ecosistema nos permite diseñar conscientemente las condiciones que facilitan decisiones consistentes con nuestros objetivos a largo plazo. Las personas con autocontrol excepcional no toman mejores decisiones aisladas, han optimizado todo el ecosistema dentro del cual sus decisiones ocurren. El fenómeno de contagio decisional significa que la calidad de nuestras decisiones temprana en el día influye poderosamente en todas las decisiones posteriores. Una decisión matutina que está alineada con nuestros valores a largo plazo crea momentum psicológico que facilita decisiones similares durante el resto del día. Conversamente, una decisión temprana que contradice nuestros objetivos debilita nuestra capacidad de mantener autocontrol en decisiones posteriores. Las decisiones pivote, aquellas que parecen menores pero que establecen trayectorias para múltiples decisiones futuras, tienen un impacto desproporcionado en nuestros resultados diarios. La decisión de revisar el teléfono inmediatamente al despertar, por ejemplo, establece un patrón de reactividad que influye en decisiones durante todo el día. Identificar y optimizar estas decisiones pivote puede transformar dramáticamente la calidad de nuestros días sin requerir esfuerzo heroico. El contexto de elección, las opciones específicas que están disponibles para nosotros en el momento de decisión, frecuentemente determinan nuestras elecciones más que nuestras intenciones conscientes. Las personas que mantienen consistentemente hábitos saludables no poseen más fuerza de voluntad, han estructurado sus ambientes para que las opciones saludables sean las más convenientes y las opciones problemáticas requieran esfuerzo adicional para acceder. Los estados fisiológicos, niveles de glucosa en sangre, hidratación, oxigenación, temperatura corporal, influyen profundamente en la calidad de nuestras decisiones pero operan en gran medida por debajo de la conciencia. Las caídas en glucosa sanguínea, por ejemplo, reducen dramáticamente nuestra capacidad de tomar decisiones complejas y aumentan nuestra tendencia hacia elecciones impulsivas. La gestión consciente de estos estados fisiológicos es fundamental para mantener consistencia decisional. La fatiga decisional, el agotamiento de nuestra capacidad de hacer elecciones complejas, se acumula a lo largo del día de maneras predecibles. Los jueces, por ejemplo, son estadísticamente más propensos a negar libertad condicional durante las horas tarde del día cuando su capacidad de decisión está agotada. Esta realidad sugiere que las decisiones más importantes deben programarse durante periodos de máxima energía decisional. Las decisiones sociales, elecciones que hacemos en presencia de otros o que sabemos que serán observadas, siguen dinámicas completamente diferentes que las decisiones privadas. La presión social puede tanto fortalecer como debilitar nuestro autocontrol, dependiendo de si las normas de nuestro grupo social apoyan o contradicen nuestros objetivos personales. La gestión consciente de nuestro ambiente social es esencial para mantener consistencia en nuestras elecciones. El residuo emocional de experiencias recientes colorea profundamente nuestras decisiones posteriores de maneras que rara vez reconocemos conscientemente. Una conversación frustrante en la mañana puede incrementar nuestra probabilidad de elegir comida chatarra en el almuerzo, no porque tengamos hambre sino porque estamos inconscientemente buscando confort emocional. Desarrollar conciencia de estos patrones nos permite interrumpir cadenas de decisiones reaccionarias. La técnica de diseño de ecosistema implica modificar sistemáticamente todos los factores que influyen en nuestras decisiones diarias, optimizando nuestros estados fisiológicos a través de horarios regulares de comida y sueño, estructurando nuestros ambientes para que las opciones deseadas sean las más accesibles, programando decisiones importantes durante periodos de alta energía, y desarrollando rituales que nos ayuden a procesar el residuo emocional antes de que infecte decisiones posteriores.